Bienvenidos todos a esta primera reunión sobre el uso de gemelos digitales para que su empresa pueda aliarse con las empresas que están liderando el mundo en la parte tecnológica, como es el caso de Procore, con el cual ya tenemos una alianza. Mi empresa RDCE ya tenemos. Discúlpame, ¿qué hace Procore? Si quiere, al final viene una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a hacer unos 10 minutos y después de esos 10 minutos, entonces respondemos todas las preguntas. Entonces, lo primero que estoy mostrando acá es un gemelo digital que puede ser el de su empresa, puede ser el de un país. Por ejemplo, si es el de un país, el presidente, los ministros y todas las personas claves, incluyendo los ciudadanos, los 50 millones de colombianos, tendrían acceso al gemelo digital para que las 24 horas del día puedan saber cómo anda la presidencia y cada uno de los ministerios, cada una de las empresas del Estado y toda la información clave que esté hospedada en una plataforma utilizando tecnologías como el blockchain, el hashgraph y todas las demás tecnologías disponibles para que la información no pueda ser adulterada, no pueda ser falseada, sino que todo dato que aparezca en este modelo digital del país, del departamento, de la gobernación, de Ecopetrol, de su empresa, de la clínica internacional o de la universidad, cualquiera que sea, toda la información sea 100% confiable y que no pueda ser adulterada, verificada o falseada. Y que por lo tanto no puedan hacer contratos indebidos como han ocurrido muchos contratos en Colombia. Uno de los más dolorosos es el del Mintic, que justamente el ministerio que controla la tecnología pues no la utilizó para evitar que hubiese corrupción y adjudicación de contratos indebidos y tal. Entonces, esto es la primera herramienta que estamos ofreciendo para una empresa, una clínica, un banco, para el que necesite tener información en tiempo real, información totalmente confiable. Esto que tenemos aquí en pantalla es la sala de control de la refinería de ADNOC en los Emiratos Árabes Unidos. No estás compartiendo pantalla, yo no la veo. Ah, perdón, no estoy compartiendo pantalla. Uso compartir. Tú no puedes verla. Bueno, vamos a ver. Compartir. Ahora sí puedes verla, Margarita. Por favor, me confirma. No. Todavía no. No. Entonces, uso de pantalla, compartir. ¿Pueden ver mi pantalla? No. Todavía no. Uso compartir. ¿Será porque tienes la cámara apagada? Porque tú no estás viéndote en la cámara. Normalmente no es eso, ¿no? Vamos a ver si le digo compartir. Le digo compartir. Vamos a verlo en la cámara. Todavía no ven la pantalla. No. Pues entonces vamos a activar la cámara, webcam, analog capture. Ahí está, configuración del video. Entonces todavía no se ve la pantalla. No, señor.
Uso compartido. Es la primera vez que me ocurre. Entonces, cualquiera que me pueda dar una sugerencia de cómo mostrar la pantalla. Compartir. A ver dónde puede estar la causa. Pero, ¿ya pusiste la cámara? Vamos a revisarlo nuevamente. Vamos a revisarlo nuevamente. Iniciar video. Ok, entonces aquí se ve Roldán Arte, se ve Jorge, se ve Margarita, se ve Mauricio. Y aquí solicitar reactivar audio. Ok. Entonces, Mauricio, no lo escucho. Jorge, reactivar audio. Parece que no tiene. Ahora sí tú te ves. Entonces ahora sí, mira, a ver si puedes compartir la pantalla. Todavía no ve la pantalla. No, no, señor, veo tu cara. Solamente, bueno, entonces vamos. Buenos días, Roldán. Sí, estás compartiendo. Se ve perfecto. Sí, Tú, Mauricio, ¿tú ves la pantalla de Rolda? Sí, señora. Ay, entonces el problema soy yo. bueno, entonces el problema es Margarita. ¿El que está hablando es Jorge o Mauricio? Saludo, Roldán. Soy Mauricio ¿Mauricio qué? Carreño. Bueno, disculpa, es que tengo varios Mauricio. Bueno, entonces vamos a comenzar de nuevo. Tú puedes ver bien, Mauricio. Se ve bien, sí, señor. Sí, ya se ve la pantalla, ya se ve, ya se ve. Bueno, entonces el problema era Margarita. Bueno, entonces, ¿y tú escuchaste desde el principio, Mauricio? Sí, señor. Bueno, entré a las 10 pero escuché Ok. los últimos 5 minutos. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hacer un recuento, ¿no? Les decía que las empresas se dividen en dos 10. grupos. Las que usan las últimas herramientas tecnológicas y las que desaparecen. La lista de las empresas que han desaparecido por no utilizar las últimas herramientas tecnológicas es una lista larga, bastante larga. Y entonces la recomendación es que su empresa no vaya a desaparecer por no dar uso a las últimas tecnologías que están disponibles. Entonces le estaba diciendo que una de esas herramientas más útiles y más avanzadas son los gemelos digitales. Aquí tenemos el gemelo digital de una refinería de petróleo, en este caso de la refinería de la empresa ADNOC de los Emiratos Árabes Unidos, y esta es una sala de control panorámica de 360 grados donde están siendo vistos en tiempo real 200.000 puntos de 14 empresas. O sea que este modelo digital da acceso a 14 empresas. Entonces, como esta es una refinería, empresas aguas arriba son las empresas de yacimientos de crudo, yacimientos de gas, las empresas que transportan el crudo, las empresas que transportan el gas, y las empresas aguas abajo son las empresas petroquímicas que utilizan los productos de la refinería para elaborar los productos petroquímicos. Entonces, así como hay un modelo digital para estas 14 empresas, también hay un modelo digital para su empresa, para una clínica, para un hospital, para un banco, para una universidad,
y lo más importante para un país. Entonces, este podría ser el modelo digital de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos, de Alemania, de China, de Rusia, donde se tenga información en tiempo real de todas las cosas que están ocurriendo, las cosas más importantes que estén disponibles en tiempo real y que estén protegidas, que no puedan ser hackeadas, que no puedan ser adulteradas, que no puedan ser cambiadas. Entonces, así como tenemos esto que es de la vida real, esto es tecnología de punta que está siendo utilizada en este caso por la empresa ADNOC de los Emiratos Árabes Unidos, y la empresa que desarrolló esta tecnología es la empresa Aviva del Reino Unido. Bueno, entonces esos gemelos digitales son la evolución de algo que yo me inventé en 1981 en este proyecto, que es una planta diseñada y construida por la empresa Lurgi de Alemania, el cliente Alusuit de Suiza, y en este proyecto participaron 45 países, ¿okay? Y a esta empresa que está usando la tecnología más avanzada del mundo, en 1981 yo logré hacerle 48 mejoras a ese diseño original, y el resultado fue que esa planta aumentó 25% su capacidad. Era una planta de 1 millón de toneladas, entonces quiere decir que aumentó a 1.250.000 toneladas por año mediante estas modificaciones que fueron hechas, y a países del primer mundo y con la última tecnología que estaba disponible en ese momento, que era la computadora de control de procesos Honeywell TDC 2000-4500, y el Motor Control and Interlock System era de la empresa Siemens de Alemania. Entonces era lo más avanzado que había en el mundo en ese momento. Bueno, entonces yo me inventé los instrumentos digitales, los instrumentos virtuales, para evitar paradas y daños y explosiones que podían ocurrir en esta planta, y fueron muy efectivos. Y entonces, como resultado de eso, vino este aumento de 25% de capacidad. Y cuando yo terminé esta conferencia en Denver, Colorado, en febrero de 1987, se acercaron personas de diferentes países para felicitarme y para solicitar mis servicios, y entre eso fue el vicepresidente de Lurgi de Alemania, que me dijo que ya había solicitado a mi empresa, la empresa con la que yo trabajaba, para que yo formara parte del equipo de arranque de 3 plantas Lurgi, una en Checoslovaquia, otra en la India y la tercera en Brasil. Bueno, entonces, esto de los gemelos digitales, que son de las herramientas más avanzadas que hay en este momento, es la evolución de los instrumentos virtuales que yo me inventé en 1981. Y aquí tengo otra conferencia que dicté en noviembre del 2012 en la Autodesk University, que es el evento más grande del mundo en cuestiones de ingeniería, tecnología y todo eso. Y el tema de esta conferencia era la integración de los productos de Autodesk con las aplicaciones que yo había desarrollado en ese momento hasta el 2012. A esas herramientas del 2012 ya hay nuevas herramientas, porque han transcurrido 10 años desde esta conferencia en Las Vegas. O sea que estas nuevas herramientas están disponibles para ustedes, para su empresa,
las universidades y todos los demás que estén interesados. Entonces, como les dije, ya tenemos una alianza con la empresa Procore y yo les voy a enviar un link a varios videos para que ustedes tengan idea de qué hace Procore, pero les voy a hacer un resumen. Procore es una plataforma muy avanzada, muy moderna. Está más que todo enfocada a las empresas de la construcción, pero esa misma plataforma puede ser utilizada en cualquier tipo de empresa, porque es la misma tecnología, todo eso se puede utilizar a cualquier tipo de empresa. Entonces, esta empresa ha tenido mucho éxito, sobre todo en los últimos 3 años. Ya tiene 1.6 millones de usuarios en 125 países y sigue creciendo. Entonces, y ya tenemos una alianza con Procore, y entonces un resumen de lo que vamos a hacer en Procore es optimizar cada uno de los productos que tiene esta empresa con los productos que yo he desarrollado. Mi empresa se llama RDCE, o sea, Roldán Duarte Consultoría y Entrenamiento. Entonces, ¿cómo vamos a lograr optimizar cada uno de esos productos? Comenzando por tener un gemelo digital de cada proyecto. El proyecto puede ser de construcción, puede ser de bancos, puede ser de clínicas, cualquier tipo de proyecto. Entonces, lo importante es generar el gemelo digital del proyecto, de la empresa, de los clientes, los proveedores, los aliados. Y esto de los instrumentos virtuales, como les dije, es algo que yo me inventé en el año 1981 y que no he visto que lo esté utilizando ninguna empresa en este momento, incluyendo Procore, incluyendo las empresas más avanzadas como Aviva y todas las demás. Entonces, ¿por qué tener esos instrumentos virtuales o por qué crearlo? El objetivo es evitar accidentes, evitar paradas innecesarias, evitar daños de equipos y cualquier otro problema grave que se puede presentar por no tener estos instrumentos virtuales. ¿En qué consiste el instrumento virtual? Es un instrumento que mediante balances de masa de energía, inteligencia artificial, algoritmos y todas las demás herramientas disponibles en el momento, nos verifican que las lecturas de los instrumentos reales son confiables, porque usted puede tener el mejor instrumento real para medir un parámetro crítico, la temperatura de un horno, de una refinería, para evitar que haya una explosión, una catástrofe. Pero si además de ese instrumento real que usa la tecnología del Internet de las cosas, el Internet industrial de las cosas, le agregamos esto que me inventé en el año 81 y que dio muy buenos resultados en ese proyecto que les mostré. Entonces, esto es como una verificación en tiempo real de que estas lecturas son correctas, porque vamos a tener dos gráficos. Un gráfico que nos mide la lectura del instrumento real y otro gráfico que nos mide el cálculo del instrumento virtual. Cuando esas curvas sean paralelas, significa que no hay problema en el proceso, que las lecturas de los instrumentos reales son confiables. Pero si hay una intersección de las curvas, aunque estos instrumentos no hayan hecho sonar ninguna alarma, ya
el hecho de que haya esa intersección en las curvas indica que algo anormal está ocurriendo, suena una alarma y este instrumento virtual nos evita accidentes, explosiones, paradas, daños de equipo, etc. Entonces, esto es algo que no existe en este momento, no lo he visto, ustedes pueden buscar en todo lo que hay disponible en Internet en este momento, a ver si consiguen instrumentos virtuales para reforzar los instrumentos reales en un modelo digital. Ok. El cuarto punto es desarrollar algoritmos multivariables para predecir los parámetros críticos de cada proyecto. Esos algoritmos son muy importantes porque justamente pueden decir cómo va a estar un parámetro crítico en los próximos 10 segundos, 10 minutos, 10 horas, 10 días, 10 semanas, 10 años, y anticiparse antes que ocurra una tragedia, un accidente o que haya una pérdida de cualquier tipo, ya sea monetaria o lo que sea. Estos modelos estadísticos es justamente para anticiparse a los accidentes, a los daños, a las explosiones, a las pérdidas monetarias de cualquier empresa. Entonces, en estos modelos, en estos algoritmos multivariables, pues usamos la inteligencia artificial, usamos Python, usamos Excel, usamos RealStat, SPS, StatGraphics y cualquier otra que aparezca o que esté disponible en el momento. El sexto punto es establecer un vínculo dinámico entre las fases de un proyecto. En cualquier proyecto, pues siempre hay un diseño, hay una planificación y hay una ejecución. Entonces es muy importante tener un vínculo dinámico en esas tres fases del proyecto. Y otro vínculo dinámico muy importante es entre las herramientas que se utilizan en el proyecto. Entonces aquí les he colocado algunas de las herramientas que se usan en un proyecto. Por ejemplo, el Revit cubre lo que es arquitectura, mecánica, electricidad, plomería, sistema contra incendio, etc. Todas las tecnologías y normas BIM pues están disponibles para cualquier país y son muy útiles también para establecer estos vínculos dinámicos. La parte civil de un proyecto se puede manejar con CivilWorks o el AutoCAD Civil 3D. Prácticamente todas las empresas del mundo, o la mayoría, utilizan Microsoft 365, utilizan Excel, Power BI, Proya y Primavera para planificar y llevar el control de avance de los proyectos. El Navisworks nos permite generar modelos 3D, 4D y 5D, donde la cuarta dimensión es el tiempo y la quinta dimensión es el costo. Entonces, en vez de presentar una maqueta estática del proyecto, ustedes presentan un video donde van mostrando en tiempo real, puede ser en base diaria, semanal o mensual, cómo va el avance físico de la construcción del proyecto, cómo va el costo del proyecto. Entonces, la cuarta dimensión, como les dije, es el tiempo, la quinta dimensión es el costo, y ya se pueden generar también más dimensiones, sexta, séptima, y yo creo que ya van hasta por la décima, donde las otras dimensiones tienen que ver con seguridad, con control ambiental, etc. En un proyecto que incluya diseños mecánicos, pues hay que tener las respectivas herramientas como son el Inventor, el Solidage, el SolidWorks. La parte de diseño de refinerías petroquímicas y siderúrgicas, una de las herramientas más utilizadas es el AutoCAD Plan 3D. Prácticamente todas las empresas pequeñas, medianas y grandes pues tienen un ERP como el SAP, el Oracle y otros.
tienen CRM también, y tienen herramientas de Amazon, Microsoft, Autodesk, Google, SAP, Oracle, etc. Entonces, fíjense que aquí son tres vínculos dinámicos entre la fase del proyecto, entre las herramientas del proyecto, y un tercer vínculo dinámico entre las disciplinas del proyecto. ¿Cuáles son las disciplinas? Obras civiles, arquitectura, mecánica, electricidad, plomería, heating, ventilation and air conditioning, o sea, la calefacción, ventilación y aire acondicionado, todo lo que tiene que ver con finanzas, auditoría y cualquier otra disciplina del proyecto. Que ustedes sepan que cada vez que haya un retraso en una de las actividades del proyecto, ese retraso va a aumentar los costos de personal, equipo y en algunos casos también el costo de los materiales y posiblemente también el costo del proyecto total. O sea, posiblemente no, siempre que haya un retraso en una sola de las tareas del proyecto, pues va a haber un aumento de costo. Ok. Muy importante tener los conceptos básicos de cada disciplina, de cada fase del proyecto y de cada herramienta. Y eso es una deficiencia que lo he encontrado generalizado en los últimos 33 años. He dictado curso a presidentes de empresas, 97 presidentes de 746 empresas, y muchos de esos presidentes, gerentes muy calificados, muy exitosos, y resulta que los conceptos básicos los desconocen casi por completo. Ahorita más adelante vamos a hacer una prueba en vivo y en directo con ustedes. Ok. Esta parte de la auditoría técnica, un momentico si muevo esto un poquito para abajo. Ok, la auditoría técnica es algo que yo me inventé también hace como 30 años, que es exportar las bases de datos de todas estas herramientas que estemos utilizando dentro del proyecto. Puede ser el Revit, CivilWorks, cualquiera de estas, yo la exporto a Excel y en Excel hago la auditoría técnica. Y mediante esa auditoría técnica le descubrí 3 errores que comete el project, un error que comete AutoCAD Civil 3D y algunos errores que está cometiendo en este momento Power BI. Bueno. Entonces, aquí tenemos un vínculo dinámico entre la fase del proyecto. Entonces aquí les he colocado algunas de las herramientas, el Excel, el Power BI, los ERP como el SAP, el Oracle, los CRM como Salesforce, Dynamics de Microsoft. Y aquí estaría la empresa Procore con la que estamos haciendo esta alianza. Bueno, entonces aquí hay diferentes herramientas y hay que estar disponible. ¿Qué podemos utilizar de Microsoft, de Google, de Apple, de Amazon, de Tesla, de SpaceX, Starlink, Neuralink, Huawei? Huawei que ya tiene en uso la 5G hace más de un año y ya está trabajando en la 6G también hace tiempo. Bueno, todas estas cosas. Y por ejemplo, tal vez algunas personas no saben que Google, a través de una de sus empresas, que se llama, a ver si está por acá la empresa. No la tengo. Pero Google compró una empresa, la Universidad de Cambridge, y la empresa creo que se llama Alphabet. Y esa empresa en el año 2020, en plena pandemia, logró un aporte para un descubrimiento del desdoblamiento de las proteínas que en 2 semanas logró un avance más importante que los últimos 90 años
de todos los científicos, hospitales, clínicas y tal. Y el resultado de esa empresa de Google lo puso a disposición inmediata para toda la comunidad internacional, y eso permitió que las vacunas para el COVID-19, en vez de tardar 10 años, como era lo que venía ocurriendo hasta el año 2020, las vacunas contra el COVID-19 lograron salir dentro del mismo año 2020. Entonces hay que estar pendiente de todas las herramientas que estén desarrollando estas empresas para ver cómo las utilizamos para evitar problemas. Por ejemplo, Neuralink, ¿no? Que ustedes saben que es una empresa de Elon Musk, y es posible que con esta empresa podamos hacer una tomografía, o sea, saber el color de la materia gris de una persona, y entonces si una persona en vez de materia gris tiene materia marrón de olor fétido, esa persona hay que someterla a un tratamiento urgente, y ese es el caso de todos los que quieren una tragedia para Colombia, como ocurrió con Venezuela y ocurrió con Cuba. Entonces, es posible que mediante el uso de la tecnología podamos evitar una tragedia ahora en las próximas elecciones en Colombia. Ok, entonces aquí algo también sobre el gemelo digital, que como les mencioné, ya es uno de los productos más avanzados, tomando información de todas las bases de datos de todas estas herramientas. Entonces aquí vamos en vivo y en directo a hacer unas preguntas a empresarios y profesionales. Primera pregunta: ¿cómo se calcula la fecha de comienzo de cada una de las tareas que conforman un proyecto? Entonces, cualquiera de ustedes puede responder a esta pregunta. Y la anticipo, es una ecuación que tiene 5 elementos. ¿Quién de ustedes quiere dar la respuesta a esta primera pregunta? Y está disponible para que cualquiera de ustedes responda a esa primera pregunta, que es de las más elementales. Aquí tenemos 7 participantes. Cualquiera puede responder la pregunta. Bueno, entonces nadie se atreve a responderla. Es una ecuación de 7 elementos. Entonces, por brevedad, no se la voy a decir, pero les voy a enviar a todos ustedes, les voy a dar acceso a un archivo que contiene como 85 preguntas de conocimientos básicos absolutamente necesarios para que un gerente, un presidente de empresa, un presidente de un país, un ministro, un gobernador, un alcalde, son conocimientos que deben tener. Y si un presidente de empresa o de país o un ministro no tiene esos conocimientos, debe tomar un curso urgente para poder adquirir esos conocimientos, presentar un examen, y si no aprueba, ese presidente debe ser cambiado de inmediato por otro que tenga los conocimientos y las habilidades. Y de esa manera evitamos que un mal presidente se perpetúe 23 años, como es el caso de Venezuela, o Fidel Castro, que estuvo, no sé, bueno, ya Cuba tiene 73 años con la tragedia, y se murió Fidel y todavía el problema continúa. Entonces, con todas estas herramientas tecnológicas, la solución a un mal presidente debería ser una solución que se puede
tener en minutos, hora o máximo en días, no en 73 años. Bueno, la segunda pregunta. ¿Quién de ustedes sabe lo que es un recurso sobreasignado y cómo afecta cada uno de los recursos sobreasignados en el costo de un proyecto? Cualquiera de ustedes puede responder a esta pregunta. Bueno, entonces si no hay respuesta, continuamos. ¿Cómo ustedes pueden saber si en su proyecto hay recursos sobreasignados? Entonces, el project nos informa de 3 casos donde puede haber un recurso sobreasignado. Y hay un cuarto caso que no lo detecta automáticamente project, pero que nosotros podemos crear un campo calculado y mediante ese campo calculado saber cuándo hay un recurso sobreasignado. Y de una vez les adelanto, si ustedes en la planificación de su proyecto tienen uno o varios recursos sobreasignados, esa planificación no es correcta. El costo que le va a dar esa planificación es inferior al costo real. Si ustedes se ganan el contrato para ese proyecto, ustedes van a perder dinero y no van a poder cumplir con la fecha de entrega que aparece en esa planificación. Eso ya de antemano. Entonces, para que sepan eso. Entonces, ¿cómo afecta el presupuesto de tu proyecto y cada uno de los recursos asignados? Ya les dije que cada uno de esos recursos va a aumentar el costo y la fecha de entrega del proyecto va a ser más tardía de lo que dice en la planificación. O sea que esa planificación así, una planificación falsa, y el presupuesto que ustedes presenten basado en esa planificación, un presupuesto incorrecto que les va a ocasionar pérdidas. Si ustedes se ganaron el contrato usando esa planificación, van a perder en ese contrato y van a tener que abandonar, y el goodwill, la reputación de su empresa, se puede ir abajo por el hecho de abandonar un contrato y originado porque no sabían hacer una planificación, porque no sabían cómo calcular la fecha de comienzo, porque no sabían cómo detectar si había recursos sobreasignados. Y, o sea, hay en total, como les digo, unas 85, 90 preguntas que todo gerente de proyecto, todo presidente de empresa o de país debe saber responder. Y si no sabe responder, pues no debería ser elegible para ejercer ese cargo. Entonces aquí hay un caso en que los recursos sobreasignados van a aumentar los costos de, los costos de personal y equipo siempre van a sufrir un aumento. Cada vez que ustedes tengan un recurso sobreasignado en un proyecto, los costos de personal y equipo van a aumentar. Y hay casos en que los costos de los materiales también aumentan. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir en qué caso el costo de los materiales también va a aumentar? Cualquiera de ustedes puede responder esta pregunta. ¿Alguien? Bueno, entonces le voy a dar la respuesta a esta pregunta. Si hay un recurso sobreasignado, como les dije ya, con toda seguridad el costo de personal y equipo aumenta de costo. Y si en el sitio, puede ser en la ciudad o en el país donde se esté realizando el proyecto, hay una inflación alta, entonces ese retraso producido por los recursos sobreasignados también va a afectar
el costo de los materiales. Porque en una inflación alta, los costos pueden aumentar cada hora. Eso lo vivimos en Venezuela en vivo y en directo, que ustedes iban a un supermercado, colocaban las pocas cosas que conseguían, porque prácticamente los supermercados estaban todos vacíos, pero si ustedes lograban conseguir 5 o 6 de las 100 cosas que estaban buscando, en el momento en que pasaban por la caja, ya varios de esos precios tenían un nuevo precio, porque la inflación estaba creciendo minuto a minuto, hora a hora. ¿Cómo se puede recuperar el tiempo perdido en un proyecto? Entonces, esta es una pregunta también. ¿Alguien la quiere responder? ¿Cómo se puede recuperar el tiempo perdido en un proyecto? Bueno, entonces, para recuperar el tiempo perdido en un proyecto, una de las maneras es planificar 2 o más tareas que habían sido planificadas para ejecutarse en forma secuencial, entonces planificarlas en forma simultánea. Pero para que eso sea correcto hay que hacer 16 verificaciones. 16 verificaciones. Esto es algo que yo establecí desde hace más de unos 30 años y no he visto en ninguna empresa, en ningún video de los que hay en internet en este momento, ni siquiera en los manuales del PMI, que es el Project Management Institute, por ningún lado aparecen las 16 verificaciones que deben ser hechas para poder programar 2 o más tareas simultáneamente. Y esto es grave porque si ustedes no hacen esas 16 verificaciones, pueden tener un accidente y entonces en vez de recuperar tiempo perdido, van a aumentar el tiempo perdido y el costo se va a disparar porque cualquier accidente puede disparar los precios de una manera exponencial. Cualquiera de ustedes sabe que un solo accidente muy elemental y básico que ocurrió en la plataforma de la British Petroleum en el Golfo de México, un solo accidente le costó a la British Petroleum más de 20,000 millones de dólares. Más de 20,000 millones de dólares. Entonces, si ustedes van a recuperar tiempo perdido y no hacen estas 16 verificaciones, es muy probable que tengan accidentes y cualquier accidente puede ser muy costoso, sobre todo cuando hay pérdida de vidas humanas. Ok. Entonces, ¿qué herramientas debes utilizar para elaborar el presupuesto que va a ser utilizado para cotizar el proyecto? Esto es algo que tampoco he visto que lo hagan casi en ninguna empresa y es una recomendación que yo le he hecho a mis clientes en los últimos 33 años. Que deben tener 3 presupuestos. Un presupuesto preliminar que se prepara en Excel cuando se exporta la base de datos de Revit, de AutoCAD Civil 3D, del Inventor, bueno, todas las herramientas que se utilizan para diseñar el proyecto. Esas bases de datos se exportan a Excel y ahí se puede tener un presupuesto preliminar. El presupuesto preliminar 2 se tiene exportando de Excel al paquete de análisis de precio unitario que tiene herramientas que no tiene el Excel. Entonces se tiene un presupuesto preliminar 2. Ese presupuesto preliminar 2 se exporta a Project y en Project se solucionan todos los problemas de planificación del proyecto, como son los recursos sobreasignados, que eso no los detecta el Excel, no los detectan
el paquete de análisis de precio unitario. Entonces, después de corregir todos los errores de planificación en Project, el presupuesto que muestre Project, ese es el que se va a utilizar para ustedes cotizar en el proyecto. Porque si cotizan con el presupuesto preparado en Excel o el presupuesto preparado en el paquete de análisis de precio unitario, van a perder dinero. Van a perder dinero porque ese presupuesto va a estar por debajo de los costos reales. Bueno, entonces aquí, esta es la aplicación que he llamado ENGIE, o sea, cálculo de ingeniería, que la desarrollé en el año 1981 y que ha sido probada en muchos proyectos durante estos últimos 41 años. Entonces, esta herramienta tiene muchos módulos y cada vez que un cliente me solicita, entonces yo le agrego módulos. Por ejemplo, aquí uno de los últimos módulos es calentadores catalíticos, me solicitó un cliente, y reguladores de presión. Y recuerdo un módulo que agregué el 31 de diciembre del año 2002, creo. El 31 de diciembre, como a las 6 de la tarde, me llamó un ingeniero de Benalum, en Puerto Ordaz, Venezuela. Ese ingeniero me dijo, estoy encargado de diseñar una placa de orificio para poder alimentar los hornos con fuel oil número 2 o número 6. Los hornos en ese momento estaban diseñados para trabajar con gas, pero en el año 2002 hubo una huelga general, y como resultado de esa huelga, muchas empresas quedaron sin gas para todos sus hornos, sus calderas y todo eso. Entonces, ese 31 de diciembre a las 6 o 7 de la noche me llamó ese ingeniero que había tomado este curso conmigo y me dijo que necesitaba que le desarrollara ese módulo para él poder entregar el 1 de enero a las 7 de la mañana en la reunión de emergencia, poder ya tener el diseño para poder arrancar la planta trabajando con fuel oil número 2 o número 6 en vez de trabajar con gas. Entonces, este es un caso de la vida real donde un 31 de diciembre, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, desarrollé un nuevo módulo para un cliente en esta herramienta que son cálculos de ingeniería y que está disponible para cualquiera de ustedes. Bueno, aquí tenemos una de las cosas es vincular dinámicamente el diseño, la planificación y la ejecución de cualquier proyecto. Entonces, este es un proyecto, la vida real, un centro comercial que se construyó en Puerto Ordaz en el año 2014 y se terminó en el 2015. Entonces, estos son unas curvas de avance, que es algo que yo me inventé mucho antes de que Microsoft hubiese diseñado las curvas de avance. Yo me inventé esto hace como 20 y tantos años, y Microsoft solamente tiene disponible las curvas de avance hace creo que menos de 10 años. Y estas curvas mías son mucho mejores, son más detalladas, más flexibles. Y aquí tenemos, por ejemplo, esto, como les digo, es un centro comercial, un proyecto real, donde en este caso es la curva de avance en trabajo. Entonces, la azul es el trabajo previsto. Este proyecto
tiene una duración de 70 semanas, o sea, como año y medio, porque son semanas laborables. Y aquí, por algún motivo que no recuerdo, no hubo actividad en las primeras 18 semanas. O sea, la actividad de este proyecto comenzó en la semana 19. Entonces, la curva azul es la información del trabajo previsto para toda la vida del proyecto. La curva color naranja es la información real, o sea que en este proyecto hay información real desde la semana 18 hasta la semana 48. De ahí en adelante no hay información. Y la curva verde es una curva obtenida con un modelo estadístico. De los 9 modelos estadísticos que tiene disponible Excel, probé los 9 modelos estadísticos y el que me da el R cuadrado más cercano a 1, un R cuadrado de 0.9859, es el modelo polinómico de sexto grado. O sea que con este modelo polinómico yo puedo pronosticar cuál es en este caso, el trabajo que voy a tener en las próximas semanas, en la semana 53, cualquiera de las semanas a lo largo de la vida de duración del proyecto, con un prácticamente 99% de confianza usando este modelo. Y aquí tengo el control de avance del proyecto. Entonces, cuando su jefe los llame y les pregunte, mira, ¿cómo va el porcentaje de avance del proyecto? Entonces usted le dice, mira, señor cliente, le tengo 10 respuestas para el porcentaje de avance. En duración tenemos tanto por ciento. En trabajo, tanto por ciento. En costo, tanto por ciento. En avance físico tenemos un porcentaje de tanto. Facturado, tanto por ciento. Cobrado, tanto por ciento. Estructura liviana, tanto por ciento. Estructura pesada, tanto por ciento. Concreto, tanto por ciento. Asfalto, tanto por ciento. Esto no lo da Project directamente, esto lo tienen que construir ustedes. Y busquen todos los videos que hay en internet en este momento a ver quién genera curva de avance para dar estas 10 respuestas. Y también quién genera modelos estadísticos multivariables, perdón, usando Excel, Python, SSPS, RealStat, para tener estos modelos estadísticos. Entonces aquí es un caso de la vida real donde hay un modelo multivariable desarrollado con Python, desarrollado con RealStat y desarrollado con Excel, y los valores coinciden muy cercanamente. Bueno, esto es un valor agregado que yo he hecho a, en este caso, a un producto de Autodesk que es el Inventor. Entonces, en ninguna parte, y también pueden buscar cualquier video disponible en internet en este momento, a ver quién ha hecho esto con el Inventor, que es exportar la base de datos a Inventor, a Excel, y ahí generar unos modelos estadísticos para poder pronosticar cuánto es la vida de diseño de cualquier equipo, que pueden ser ejes, pueden ser engranajes, pueden ser rodamientos. Son como 31 aceleradores de diseño que está en Inventor, y la base de datos de Inventor se puede exportar a Excel y a cualquier otro paquete estadístico para pronosticar parámetros claves de
de los rodamientos de los ejes y cualquier otra pieza que se esté diseñando. Y también aquí tengo el caso de las cuadrillas. Toda empresa debe tener una o varias cuadrillas para cada una de las tareas que desarrolla en su proyecto. Entonces, una de las tareas más frecuentes en cualquier proyecto es excavación. Entonces, si la excavación es pequeña, por ejemplo, para las paredes o muros de una casa, entonces la cuadrilla típica puede ser obreros, pico, pala y carretilla. Esta sería la cuadrilla típica para una excavación pequeña, para una casa o algo así. Si ya el proyecto es de un edificio, de un centro comercial, algo así más grande, entonces en vez de pico y pala va a tener que usar una retroexcavadora. La capacidad de esa retroexcavadora puede ser de unos 2 metros cúbicos, un poco más, un poco menos. Y en vez de una carretilla, va a necesitar un camión de 10 toneladas, un poco más, un poco menos. Entonces ya aquí tenemos 2 cuadrillas para 2 tipos de proyectos diferentes. Ahora, si el proyecto es una excavación en las minas bituminosas de las arenas bituminosas que están en el Canadá, entonces la cuadrilla para esa excavación, bueno, puede tener obreros, pero además de obreros debe tener operadores para estos equipos, porque en vez de un camión o en vez de una carretilla o en vez de un camión de 10 toneladas, va a tener un camión de 400 toneladas, como se muestra en esta fotografía. Y la retroexcavadora va a ser de 60 metros cúbicos. Entonces, obviamente, para esta retroexcavadora de 60 metros cúbicos, no puede usar un camión de 10 toneladas, porque si usa este camión, va a quedar sepultado el camión, el chofer, el ayudante y el camarógrafo que estaba filmando la operación. Entonces, este es un ejemplo de cómo para una misma tarea de un proyecto, que era una tarea de excavación, hay 3 cuadrillas diferentes, dependiendo de la magnitud, del volumen, del tamaño de esa tarea. 75710. The BellAz 75710, with a payload capacity. Bueno, entonces vamos a pasar al otro tema. El otro tema que es cómo usar, vamos a ver si esto funciona. Ok, cómo utilizar la tecnología, la ingeniería, los modelos digitales y todos los avances que están disponibles en este momento para rescatar a países que han tenido una tragedia monumental, como el caso de Venezuela y Cuba, y evitar que países como Colombia caigan en esa tragedia, cómo evitar que países como Chile y Perú, que ya cayeron en esa tragedia y que el pronóstico es muy pesimista. Entonces, para eso tengo un proyecto que lo he llamado GPI, Government and People Intelligence, y es justamente para tener un gobierno digital, de tal manera que, por ejemplo, ustedes en su casa, en su empresa, en su clínica, se quemó un bombillo y lo cambian de inmediato. Pero en Cuba se quemó el presidente y han pasado 73 años y todavía no cambian ese bombillo quemado. ¿Ok? Entonces,
en la vida real, un bombillo, un compresor, cualquier equipo que se dañe en su casa, en la clínica, en la refinería, en un proyecto, en una construcción, ustedes cambian de inmediato ese equipo dañado, ese equipo quemado. Resulta que en la parte de gobierno pasan 73 años con el bombillo quemado y no hay manera de que lo cambien. Entonces, con este proyecto GPI, los cambios van a ser mucho más rápidos. Ya lo vamos a ver. Entonces, en este proyecto GPI, vamos a utilizar algunas técnicas que han dado resultados exitosos. Ustedes saben que para seleccionar las personas que van a participar en las Olimpiadas, no se hace mediante una campaña electoral donde alguien gasta millones de pesos, dólares o euros para decir, yo les prometo que yo voy a ganar el campeonato de los 100 metros libres, aunque nunca en la vida haya corrido, aunque no haya mostrado que tiene las capacidades para participar en esas Olimpiadas. Y eso es lo que ha ocurrido con la política en los últimos 200 años. Se gastan millones de pesos, de dólares, de euros para seleccionar el candidato inadecuado porque no se usa la tecnología. Entonces, en este caso, hay varios modelos. El uno es el modelo olímpico, donde para poder ser candidato tiene que demostrar que ha sido un gerente exitoso, verificado durante mínimo 2 o 3 años, 2, 5 años. Eso sería, en todo caso, demostrar en forma contundente y sin trampas, sin falsificaciones, de que fue un gerente exitoso en la alcaldía, en la gobernación, en Ecopetrol, en Repsol, en Petrobras, o en lo que sea. No que se ganó un título falso o que fue un pésimo alcalde, un pésimo gobernador y sin embargo logró ser candidato. Entonces, con estos modelos evitaríamos eso. El otro es el modelo corporativo. Ustedes saben que todas las corporaciones exitosas pues tienen KPIs, indicadores claves de desempeño, y si un presidente de una corporación, un vicepresidente, un gerente, un superintendente, un ingeniero, no logra dar los resultados exigidos por esa corporación, pues en pocos minutos lo reemplazan por otro. Eso no tienen que pasar 23 años como en Venezuela, ni 73 años como en Cuba, sino que en pocos minutos ya cambian a esa persona que no está dando el resultado requerido. Y entonces, ¿cómo se logra eso? Vamos a tener indicadores de desempeño del presidente de la República, de todos los ministros, de cada uno de los gobernadores, los senadores, los alcaldes. Y esos indicadores van a tener un gráfico y van a tener una franja de color verde, amarillo, naranja y rojo. Entonces, mientras esté en verde, pues no hay ninguna alarma. Cuando pase a amarillo ya hay una serie de alarmas. Cuando esté en naranja también. Y si ese presidente, ministro, gobernador, senador o alcalde o presidente de una empresa del Estado como Ecopetrol, Repsol, Petrobras, no logra regresar a la franja verde, cuando llega a la franja roja, ese presidente es cambiado por el que tenga el mejor desempeño de un grupo de 3. Ese grupo de 3 ya está trabajando dentro de la presidencia
¿Y cómo se sabe cuál es el mejor de los tres? Por el KPI también. Y esos KPI están en el gemelo digital y es información blindada que no puede ser falseada, no pueden colocar datos mentirosos, sino que esa información es completamente real, verificable y va a estar disponible 24 horas al día. Ustedes van a tener esa información en su celular, la van a tener en los semáforos, en las bombas de gasolina, en los supermercados, en cualquier sitio. Ustedes van a tener información las 24 horas de cómo está trabajando el presidente, el ministro, el gobernador, el alcalde, el presidente de Ecopetrol, el presidente de todos los institutos gubernamentales, etc. Bueno, entonces, aquí tenemos que salvar a Colombia de que le ocurra la misma tragedia que ocurrió en Venezuela y que ocurrió en Cuba. Entonces, en este momento, Colombia está en el peligro más grave de los últimos 200 años. ¿Cómo podemos salvar a Colombia? Usando la tecnología y todo eso. Entonces, por ejemplo, si usamos una tomografía axial computarizada, una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética o rayos X para determinar el color de la materia gris de todas las personas. Entonces, los que no tengan materia gris, sino que tengan materia marrón de color fétido, pues a esas personas hay que someterlas a un tratamiento, así como se hace una prueba PRC del COVID, también para saber la materia gris de las personas que quieren que la tragedia de Venezuela y de Cuba se reproduzca en Colombia también. Entonces, esa sería una de las maneras. Lo otro es que haya un reglamento de que para poder ser candidato tiene que tener experiencia gerencial exitosa comprobada de un mínimo de tantos años. Pueden ser 2, 3, 4, 5 años. Eso habría que establecerlo. Ok. Y entonces vamos a incluir dentro de nuestros asesores a las personas más exitosas que hay en este momento, como son Elon Musk, Larry Page, Sergey Brin, Satya Nadella, Bill Gates y otros. Bueno, también vamos a contar con el apoyo de emisoras internacionales que sean confiables, como la Deutsche Welle de Alemania, la BBC de Londres, CNN de Estados Unidos, aquí en Colombia RCN, Caracol y cualquier otra que ustedes sugieran. Vamos a usar periódicos también influyentes y creíbles como el New York Times, el WP, en este momento no recuerdo. Bueno, entonces, todos los recursos que tengamos disponibles a nivel internacional, en tecnología, en empresa, en periodistas. Tal. Bueno, entonces, hasta aquí podemos dar por terminado esta parte y en este momento comenzamos la ronda de preguntas. Todas las preguntas, dudas que tengan ustedes, las pueden plantear en este momento para tratar de responderlo. Entonces, está abierto el micrófono para cualquiera de ustedes que quiera hacer la pregunta o las preguntas que ustedes tengan. Roldán, muchas gracias por la presentación. Te habla Mauricio Carreño. Muy interesante y pues realmente en el momento sí nos gustaría hacer una reunión posterior
más con los encargados de este tipo de temas en la empresa, para ver de qué manera aterrizar un posible demo o un ejemplo pues más cercano a lo que hacemos en nuestras fábricas. Quería agradecerte entonces la invitación ahora. Tengo que ausentarme, lamentablemente tengo un compromiso ahora, pero quedamos para conversar posteriormente. Perfecto, Mauricio, me parece muy buena idea. Nos reunimos con tu grupo de trabajo, vemos qué cosas están haciendo, cómo la están haciendo y cómo se puede optimizar cada una de las fases, cada uno de los procesos. Si no están utilizando las herramientas más actualizadas o más adecuadas, pues también le buscamos la manera de que ustedes se actualicen y que la productividad de ustedes pues se aumente exponencialmente mediante el uso de todas estas herramientas. Perfecto, gracias, Roland. Ok. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Sí, Roldán, aló. Sí, ¿quién habla? Sí, José Carrasquilla. Ah, José. Ok, bienvenido, José. ¿Cuál es tu Bueno, pregunta, tu inquietud? Bueno, muchas gracias, Roldán, por la exposición, por el tema tan interesante de lo que son las tecnologías hoy en día y de los avances que se pueden tener a corto plazo. Es supremamente interesante y yo este tema realmente, más que unas preguntas, yo lo que veo es lo siguiente, que en este último parte que tocaste de cómo evaluar el funcionamiento de nuestros funcionarios públicos, funcionarios del Estado, me parece primordial que sepamos realmente escoger a esos candidatos, a esas personas que van a decidir nuestros destinos, ¿no? O el destino del país. Entonces, esa parte me parece supremamente importante porque es la manera de ir evaluando día a día el desarrollo de esos personajes y que si no funciona, pues fácilmente se pueden sacar dados sus resultados. Y eso hace que nuestras industrias, nuestro comercio, nuestra vida día a día, pues marche muy bien, porque de esta manera sabemos que la corrupción es la que nos tiene completamente jodidos, ¿no? Y si nosotros logramos eso, yo creo que el desarrollo en el país va a ser vertiginoso, va a ser próspero, más con el potencial humano que hay, más con las riquezas que tenemos en nuestro país. Entonces, definitivamente, el aporte que usted viene dando en esa parte de la tecnología es supremamente interesante. Esto me hace recordar, hago un pequeño paréntesis ahí, con la tecnología de hoy en día en la parte del fútbol, con el famoso VAR. El VAR no tiene sentimientos, el VAR no tiene corazón, el VAR no tiene corrupción, el VAR lo que hace es trazar una línea y determinar si hubo fuera de lugar o no hubo fuera de lugar, si hubo falta o no hubo falta. Y fácilmente esa tecnología pues comienza a la larga a ir desplazando nuestros jueces de línea, nuestros árbitros. Entonces, eso demuestra la importancia que es hoy en día estar actualizado en la tecnología, porque si no la tenemos, si no estamos con ella, si no estamos en el avance de ella, pues la tendencia es a desaparecer. Y por otro lado, pues sí, sería interesante comenzar a recibir de parte suya pues información más al respecto de cómo lograr y entender y analizar y dar respuesta a la serie de preguntas para determinar si uno está en lo correcto en la elaboración de un proyecto o en el funcionamiento de su empresa.
Gracias, Roldán, por su valiosa presentación y bueno, para mí es muy grato pues haber obtenido esta información de parte suya. Muchas gracias. Muy bien, José, por tus comentarios, me parecen muy acertados y espero que continuemos trabajando en esa línea. Mañana lunes a las 6 de la tarde tengo planeada otra reunión parecida, entonces pueden invitar a sus colegas, amigos, subalternos, proveedores, clientes, para que entre todos vayamos aportando ideas y así vayamos mejorando nuestras empresas, nuestro país y en este caso, sobre todo, evitar que la tragedia de Venezuela y de Cuba se vaya a repetir en Colombia. ¿Alguien más tiene comentarios o preguntas? Cualquiera puede hacer algún comentario o pregunta. Bueno, entonces, si no hay ningún otro comentario o pregunta, les agradezco su participación y estamos disponibles para proporcionarles toda la información que ustedes necesiten. Les voy a dar acceso a varios archivos. Esto que les mencioné de las 85 preguntas que debería tener poder manejar cualquier persona que trabaje en proyectos y mucha otra información valiosa, tanto para ustedes, para sus empresas. Y vamos a ver si también los candidatos a la presidencia de la República de Colombia también los involucramos para que ellos sean evaluados mediante estos cuestionarios y también que tomen un curso de cómo ser buen presidente y los que no aprueben ese curso con las notas correspondientes, pues haya un reglamento que le diga que no está en condiciones de continuar como candidato. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, damos por terminado esto. Muchas gracias por su participación. Gracias a usted, Roldán, muy amable. Buen día para todos. Muchas gracias. Igualmente, buen fin de semana, lo que reste de fin de semana, y están invitados para mañana lunes a las 6 de la tarde.